gusto estar de nuevo con ustedes por acá desde Live y esta vez pues tenemos una invitada de honor, de maravilla, la doctora Margarita López Hernández, más querida por nosotros llamada como Maggie. Maggie es una bariatra clínica con mucha experiencia en este campo, muchos años de trabajo, con importantes investigaciones en el curso de la misma y con una experiencia clínica tremenda. También es médico estético, sobre todo ayudar a los pacientes en obesidad a, una vez que han recuperado o estabilizado su peso, pues trabajar la parte estética que es muy importante en estos pacientes para volver a recuperar esa autoestima y todos los demás aspectos que ella nos va a estar comentando el día de hoy. Y también es especialista en micronutrición, de lo cual tiene una amplia gama de trabajo y de investigación también en este campo y que nos va a estar hablando durante esta entrevista que va a ser un gusto estar practicando con ella. Bueno, Mari, cuéntanos un poco yo di una panorámica, pero cuéntanos un poco de tu trayectoria personal. Y Ok, médica profesional. Bueno, más bien médica profesional. gracias. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, mi búsqueda en cuanto a tratamiento de obesidad no inició directamente sobre obesidad, sino cuando empecé a estudiar medicina estética, me empecé a dar cuenta que se necesitaba esto tratar de más a fondo. Y así fue como empecé a curiosear, ¿no? Cómo podía ayudar más a mis pacientes que tenían, por ejemplo, celulitis o que querían bajar un poquito las adiposidades localizadas. Ujú. Y esto me fue llevando hacia el área de nutrición, ¿no? Y bueno, me puse a estudiar bariatría clínica en el Politécnico, y posteriormente pues empecé a investigar más de qué otras formas podría aportar más para el paciente con obesidad y me interesé también por la micronutrición. Y así fue como llegué hasta este punto. Ah, qué bueno. Mira, Maggie, hay algo importante que acabas de mencionar y es que por lo que hablas de tu trayectoria, eh, la obesidad ha ido cambiando constantemente en forma de concepto, en forma de análisis, en la forma de describirse, en clasificaciones, en fenotipo. Nos gustaría, sobre todo a nosotros los médicos, al público que nos escucha, tanto médicos como terapeutas, como pacientes también, qué es lo que es realmente y podemos definir como obesidad y cuál es la nueva denominación que hay en ese concepto de obesidad que ha cambiado. Claro que sí. Primero, hay que explicar a la gente que la obesidad es una enfermedad crónica. Ujú. ¿Qué quiere decir crónica? Que es sostenida en el tiempo. Ajá. No es algo que hasta ahorita haya una solución definitiva, no hay un medicamento, no hay una cirugía que la pueda quitar permanentemente, por lo cual se considera crónica. Además, tiene una causa que es también predominante genética en algunas personas y además es multifactorial. Ujú. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Por el aumento, el crecimiento del tejido adiposo y este tejido que va creciendo se empieza a inflamar y empieza a ser de un tejido que es funcional a ser disfuncional, es decir, empieza a desorganizarse y empieza a originar inflamación crónica y esto nos va llevando a otras enfermedades secundarias, por lo cual podríamos decir que la obesidad es la madre de muchas enfermedades crónicas. Ok. Fíjate que esto es muy interesante porque sí se estaba hablando casi como que la raíz de todas las enfermedades empiezan con un trastorno intestinal, microbioma y problemas de absorción y eliminación, y entre ellos también el famoso síndrome inflamatorio de bajo grado, Exacto. que termina ocasionando este síndrome metabólico que termina en obesidad. Ujú, así es. Entonces, en cuanto a todo esto, ¿qué me pudieras decir actualmente de cómo ha cambiado esa clasificación de obesidad? Porque sé que ha cambiado en Claro. muchos Ujú, aspectos, ujú. tanto en la parte de la clasificación propiamente dicha, como en la parte fenotípica, la parte de calidad metabólica y todas estas Ujú. cosas. Sí. Coméntanos un poco a los médicos, al público que te está escuchando, que creo que eso va a ser muy interesante. Sí, claro. Bueno, acabamos de pasar el 4 de marzo el Día Mundial contra la Obesidad. Ujú. Y bueno, también la revista Lancet lanzó un nuevo artículo sobre una nueva clasificación de la obesidad en donde se define como obesidad preclínica y obesidad clínica. La diferencia entre una y otras, vamos a ponerlo así muy, muy sencillo. La primera, la obesidad preclínica, es una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, que va al doctor, le toman la presión, su presión arterial está bien, se saca análisis y su colesterol, su glucosa,
todo se encuentra dentro de valores normales. Ajá. Sin embargo, esta obesidad preclínica puede ser la antesala a ser una obesidad clínica. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Cuando ya es una obesidad clínica, ese tejido adiposo que ha crecido se empieza a inflamar, porque la célula grasa empieza a sufrir un poquito de hipoxia, no le llega bien el oxígeno, y hay algunas células que pertenecen al sistema inmunológico que empiezan a alterarse por ahí y empiezan a ocasionar cierta inflamación que a su vez ocasiona una cascada de inflamación a nivel de vasos Sí. sanguíneos, a nivel metabólico, que empieza a alterar a muchos órganos y pues empiezan a aparecer enfermedades. ¿Como cuál? Enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina, diabetes, problemas de ácido úrico elevado, triglicéridos, colesterol, todas las enfermedades crónicas habidas y por haber pueden aparecer con ya cuando el paciente se encuentra dentro de una obesidad clínica. Ahora, hablando en cuanto a clasificación por grados, se toma el índice de masa corporal, en la cual nosotros pesamos al paciente, lo medimos y hay una formulita que divide el peso del paciente entre la talla al cuadrado. Y ya de ahí se clasifica la obesidad en grado 1, en cual está entre 30 a 35, grado 2 de 35, 39.9, 40 y grado 3, pacientes arriba de 40 de índice de masa corporal. Sin embargo, en el nuevo artículo nos dice que esta clasificación antigua la podemos utilizar para investigación, para Sí, medición, porque no es realmente una medición que nos pueda hablar realmente del estado interno del paciente. sí, porque ejemplo, ahí te disculpa que te Sí, interrumpa. está bien. Yo peso, o sea, yo mido 1,75 y peso 78 kilos. Cuando me hice el índice de masa corporal, aparentemente doy un sobrepeso. Sí. Pero cuando sí me he hecho por otras técnicas, la grasa corporal, tengo nada más 13%, o sea, 12% de Sí. grasa corporal. Entonces, según este índice de masa corporal, por tener una masa muscular abundante, me da como si fuera un sobrepeso, cuando en Sí, realidad sería un normopeso. sí, totalmente. Entonces, ¿cómo es que cambia esto ahora con esa nueva clasificación y esta nueva observación que estás haciendo? Claro, y ahorita, doctor, esto que usted me dice me recuerda también un caso que tuve de un jovencito. Él tenía 18 años en ese entonces, llegó con su papá y yo cuando entra dije, pues viene el papá, yo creo, porque el papá traía pancita, ¿no? Muy poquita, pero traía pancita. Y me dice, no, vengo con mi hijo, pero el hijo era un hijo atlético con hipertrofia muscular. Y bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Me dice, lo que pasa es que apliqué para el ejército Ujú. y no pasé el examen porque mi peso dio que coincidía con obesidad grado 1. Ah, sí. Entonces el niño estaba tirándose de los pelos porque decía, ¿cómo es posible? Y yo también estaba, yo no me lo creía. No lo aceptaron en el ejército porque le dijeron que tenía obesidad grado 1. Cuando el chico tenía un cuerpo escultural y estaba traumadísimo por eso y quería perder pues lo poquito que le quedaba de grasa, y en este caso pues también tendría que haber perdido músculo, ¿no? Para poder llevarlo al peso que le pedía para el ejército. Entonces, pues ahora lo que utilizamos, nos ayudamos también de la tecnología para saber internamente cómo el paciente está distribuido su peso. Lo más común que podemos hacer es una bioimpedancia, Ujú. en la cual es una báscula especial que nos da resultados y nos dice qué porcentaje nuestro paciente tiene en cuanto a masa muscular, la masa grasa, minerales, nos habla también de agua, y de esa forma nosotros podemos tener valores más precisos y poder reclasificar al paciente y saber en dónde también está la grasa. Porque hay paciente que puede ser muy delgado, pero la grasa está localizada a nivel abdominal, ¿no? Y también existe otra variante, ¿no? Que podría ser el paciente delgado metabólicamente obeso. Ah, sí, cuéntanos de eso, porque sí he escuchado ese término, sobre todo algo tiene que ver con el aumento de la grasa visceral. Totalmente. Puede ser que también tenga metabolización visceral, que es un paciente delgadito, un poquito panzoncito, que no hace dieta para nada, come lo que quiere, está flaquito, pero tú le sacas sus estudios y es como si un paciente que fuera obeso crónico. Triglicéridos altos, colesterol alto, resistencia a la insulina, pero come muy mal, o sea, todo, y el paciente es delgado, ¿no? Dice, esos pacientitos
lo van pasando porque realmente el médico nunca le llama la atención por parecer delgado, ¿no? Entonces, la importancia de hacernos un check-up también a nivel sanguíneo y ver cómo están nuestros laboratorios. Ujú. Y esto es algo muy interesante porque sí, también me ha pasado eso de pacientes con mala calidad metabólica a pesar de ser delgados. O igual personas que hacen mucho ejercicio y a pesar de eso tienen una mala calidad metabólica. Ujú, Mira, te quería hacer una pregunta porque siempre en todos los círculos cuando hablan algo, mencionan la palabra bariata y están hablando también de nutrición, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia si yo como paciente quiero de verdad normalizar mi peso? ¿Cuál es la diferencia de yo acudir a normalizar mi peso con un nutriólogo o a normalizar mi peso y mi calidad metabólica con un bariatra? ¿Qué aportan ustedes de más por encima de un nutriólogo? Bueno, no es que aportemos de más, sino más bien sumamos al trabajo del nutriólogo. Idealmente, el paciente que empieza con sobrepeso, pues puede se recomienda iniciar con cambios del estilo de vida, dieta, ejercicio, acudir a un nutriólogo para que le ayude a su peso. Y cuando ya acuden hacia nosotros es porque el paciente ya hizo todo lo que tuvo que hacer, ¿no? Se portó bien, está haciendo ejercicio, hace bien su dieta y sin embargo no tiene resultados. Ajá. Entonces, la diferencia es que nosotros buscamos el origen, nos vamos más allá nada más de solamente ver la dieta, sino que como es una enfermedad multifactorial, tenemos que ver qué factores son los que pueden estar afectando a nuestro paciente para que se presente la enfermedad, que puede ser desde causas genéticas, es decir, si yo vengo de una familia que tiene obesidad, pues muy probablemente esté programado genéticamente para que mi metabolismo sea distinto y que la enfermedad se presente. ¿Qué otra causa dentro de las multifactoriales? Nuestro medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, es decir, vamos a poner un ejemplo, lo más común que pasó hace poquito en la cuarentena, ¿no? Ujú. Simple y sencillamente nos encerramos 3 años y en promedio la población mundial subió entre 5 y 8 kilos. Claro, Ajá. sí. Se Mucho, calcula, sí. ajá, que fue bastantito. Ajá, hubo quienes 20 o hasta más, ¿no? También a nivel epigenético, doctor, usted lo sabe muy bien, que vamos programando las funciones de nuestros genes desde que somos pequeños y de el microambiente en que se desarrolló un embrión, un fetito, también se va programando si tuvo carencias, no tuvo carencias, o la madre, ¿no? Desde cómo vivió su alimentación la madre, se va programando todo esto. Enfermedades secundarias, ajá, ¿cómo qué enfermedades secundarias? Un hipotiroidismo, ajá, que puede estar por allí, incluso hasta escondido como un hipotiroidismo subclínico. Clínico, sí. Ajá, puede ser también una menopausia o una perimenopausia. Una paciente, que esto es muy común, que tenga síndrome de ovario poliquístico. También puede ser otra causa hormonal Ujú. que se presente y que beneficia que se aparezca esta enfermedad. Una fractura, ¿no? Te fracturaste o lastimaste la espalda y tuviste que guardar reposo. Y otra muy importante también es la salud mental. Exacto. La salud mental, no tiene idea cómo afecta al paciente. Hoy estamos en la epidemia de la salud mental de depresión, ansiedad, déficit de atención, un montón de cosas que el paciente lo tenga y no haya relacionado que es la causa de lo que le está haciendo comer de más, ¿no? Y así, un montón de Un montón de aspectos, sí. Es interesantísimo incluso cómo esto de la calidad del sueño puede hasta también, influir totalmente. en la parte de la El asimilación y la estrés. absorción en el intestino. Y ves que estabas tocando un tema muy interesante y me tocaste a mí la tecla, que es la epigenética. Ujú, Sé que también manejas el test epigenético en tu ujú. consulta. Eh, ¿Puedes hablarnos y explicarnos o sea, qué te posibilita el test epigenético como médico bariatra, como médico esteticista y nutricionista? Eh, ¿Cómo tú logras orientar y manejar a ese paciente con el test epigenético y guiarlo más
¿Y qué diferencia has tenido, ejemplo, en tu trabajo, que Ujú. siempre ha sido muy bueno, pero qué diferencia has tenido desde los pacientes que antes no tratabas con el test epigenético a los que ahora has implementado el test epigenético? ¿Si has notado algún cambio, algún beneficio? ¿En qué te ha mejorado esto? Bueno, tiene poco que estoy Sí, integrando el test epigenético en mi consulta. Pero el test epigenético es una herramienta que me ayuda mucho a ver y me orienta a ver qué tipo de suplementación o micronutrición puedo apoyarme para el tratamiento del paciente, que eso es otro, otro mundo también. Yo clínicamente puedo ver que mi paciente a lo mejor tiene ciertas deficiencias, ¿no? Desde la historia clínica, ¿no? ujú, Si es un paciente que por su mismo sobrepeso está teniendo enfermedad acidopéptica y está tomando meprazol desde hace un año, pues claro que desde ahí ya vienen muchas cosas, ¿no? Desde una anemia, no está absorbiendo complejo B, la microbiota ya se cambió, o puede ser que a lo mejor incluso pacientes con obesidad que tienen miomatosis y vienen con anemia. Ajá. Pero también hay cosas que no se ven, incluso en un test en una biometría hemática, en un test de rutina, un check-up de rutina. A lo mejor vemos que los valores están como pegaditos a la baja, ¿no? Como tendencia a la baja, sí, pero realmente no es una anemia que se esté presentando, a lo mejor la ferritina por allí está como que entre azul y buenas noches, pero ya con el test epigenético puedo tener una herramienta en donde me dice pues que metabólicamente pues en esta zona estoy necesitando a lo mejor aporte de más hierro, a lo mejor aporte de complejo B, vitaminas, o es un paciente que está muy oxidado, ¿no? Y va a necesitar coenzima Q, vitamina C, antioxidantes. O a lo mejor me puede orientar que tiene un problema en la microbiota, ajá. O me puede decir que le están faltando omegas, ¿no? Y eso me ayuda porque además me dice, em, de todos estos micronutrientes, vamos a optimizar, que es lo más urgente que le des a tu paciente esto. Y entonces yo puedo iniciar como por bloques, ¿no? Vamos, ok, a lo mejor de los más comunes que les falta, pues el magnesio, los omegas y antioxidantes, ¿no? Pues bueno, el test epigenético me arroja ese resultado, que es lo que voy a priorizar. En lo personal, yo lo experimenté también, yo tengo una enfermedad autoinmune, me hice el test epigenético y me salió todo, ¿no? O sea, sí. lo que tenía que priorizar era parte del sistema nervioso o suplementación para el sistema nervioso y así lo hice. Exacto. Sí, es que sí, realmente es una herramienta muy interesante y muy importante y ayuda mucho en esta faceta. Y aquí viene algo interesante, porque, más ahora que eres bariatra, pues te voy a comer con estas preguntas por ahí. Mira, se está hablando mucho de lo que es la parte de ciertas tendencias de dietas actuales. En el caso de mantener, digamos, una salud adecuada, inducir una calidad metabólica correcta en el cuerpo. Y hay dos corrientes que yo quisiera que tú me hablases sobre tu experiencia en esas dos corrientes, que es, ejemplo, la famosa dieta cetogénica, que todos sabemos que es rica en proteína y sé que manejas muy bien la proteína y por eso que te quiero hacer esa pregunta, que es una dieta rica en proteína y grasas con disminución o casi ausencia de hidratos de carbono y el famoso ayuno intermitente. Realmente son herramientas importantes, han servido a ti en tu experiencia, independiente de lo que Ujú. diga la ciencia. ¿Te ha servido a ti en tu experiencia como doctora manejando esto? Cuéntanos un poco, Maggie, de esto. Sí, totalmente. Bueno, mi mayor experiencia es en la dieta cetogénica. Tengo Exacto. muchos años de experiencia con la dieta cetogénica, pero hay de dos. Ujú. La dieta cetogénica alta en grasas Exacto. y la dieta cetogénica baja en grasas. Y esto hace una gran diferencia porque un paciente, bueno, está ahorita mucho de moda el reto keto, ¿no? El reto Y keto, que sí. hacemos un workshop y todos hacemos la misma dieta para todos. Y no es una dieta para todos. La dieta debe de ser personalizada. Tenemos que checarnos, hacernos análisis para ver cómo estamos. Porque, bueno, la dieta cetogénica alta en grasa es una dieta que, si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular y he visto yo dietas que vienen de otros lados en donde le dicen, usted puede comer carnitas, chicharrón, barbacoa, y ahí está el paciente con el colesterol LDL a las nubes y
comiendo todo y hasta con un santelasma, ¿no? Que se Exacto, está se le- brincando. sí. Y el paciente frente a esta dieta, pues claro que va a aumentar su riesgo cardiovascular, por lo cual a mí me gusta más inclinarme con la dieta cetogénica baja en grasas y baja en carbohidratos, que les cambia la vida, la verdad. Obviamente no todos los pacientes son indicados, pero en mi caso, en mi experiencia, una de las cosas que priorizo muchísimo en todas las dietas que hago es el cuidado de la masa muscular. Ajá. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando usted se vaya a poner a dieta, no se trata solamente de perder kilos, Sí, ajá, sino saber lo que se está perdiendo. Ajá. Porque usted puede estar bien contento que está perdiendo 5 o 6 kilos, pero está perdiendo, se está llevando el músculo. exacto. Ajá. Y el músculo es la moneda del metabolismo. O sea, si no tenemos músculo, no tenemos con qué comprar el metabolismo. Y de ahí viene todo lo que origina problemas metabólicos, hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina. Entonces, es muy importante que cuando nosotros nos sometamos a dieta, el aporte proteico medirlo muy bien, y más en el paciente con obesidad, porque viene con sarcopenia. ¿Qué quiere decir esto? Que le falta músculo, que no tiene músculo o su músculo no es funcional. Entonces, bueno, en este caso, Life tiene la proteína N7 que está aquí y yo llevo muchos años con ellos. La verdad es que desde que yo empecé a utilizar esta proteína me gustó mucho. Primero por todo el contenido que tiene en cuanto a vitaminas. La calidad de la proteína es muy buena. Es saciante porque es una proteína de alto valor biológico, le sacia mucho al paciente y eso es algo que el paciente lleva mucho en la consulta con miedo. Ya estoy harta de tener hambre. Ajá, ya me da miedo, porque siempre que me meto a dieta, me duele la cabeza, me pongo mal, etcétera. Claro, porque lo hacen sin meter micronutrición, que eso es igual otra cosa muy importante. Entonces, en cuanto al aporte de la proteína, N7 es una de mis favoritas. En cuanto a calidad, nutrientes, el costo también está muy bien, el costo y el sabor, porque sí les gusta. Sí, O sea, de proteínas hay un montón, pero que les guste a los pacientes, la verdad es que es otro rollo. Y para mí esto de la proteína N7 es de las mejores que yo he visto en el mercado. Y vaya que he probado proteínas, un montón, pues sí. un montón. Sí, estaba viendo, pueden ver N7, como bien lo dice la doctora Maggie, pues tiene un buen compuesto, por lo que veo la carta nutrimental. Y además de eso, como bien dice, tiene sabor vainilla, sabor chocolate, sabor fresa, lo que quiere decir que es muy importante para esto mismo, para el gusto de cada uno de los Ujú, pacientes. sí, Mira, tocabas algo muy importante que hemos visto igual en varios temas, siempre, incluso con los maestrantes de la maestría de medicina regenerativa, una de las cosas que siempre hablamos y decimos esto que acabas de decir, hay que priorizar el desarrollo de la masa muscular, debido a que o sea, el músculo es el órgano metabólico más sí. grande y más importante del Ujú, cuerpo. Incluso metabólicamente consume mucho más que el hígado. ujú, Eh, y hablábamos del problema de la sarcopenia, cómo ya las personas, incluso a partir de sí. los 35 años, empiezan a sufrir esa sarcopenia Ujú, con pérdida de la masa muscular y esto trae consigo una pérdida de la calidad metabólica en el organismo. ujú. Y también tocabas en esto algo que me gustó mucho y es, háblanos sobre el término, ¿por qué el término micronutrición? Ok, bien. Bueno, dentro del aporte de alimentos que nosotros tenemos los macronutrientes, que bueno, son las cosas que usted ve, ¿no? Usted se sienta en la mesa y usted ve el pollo que es proteína, usted ve a lo mejor la grasita y se me fue el otro. Es pollo, es grasita y me falta uno. Es grasa, cartílago Carbohidratos, y ¿no? La carbohidratos, tortilla. sí. La tortilla, La sí, la tortilla, vamos a tortilla, verlo la así, tortilla. ¿no? Esos son los macronutrientes. Pero también hay cosas que no pueden ver nuestros ojos, ajá, que son, se llaman micronutrientes. En todos los micronutrientes son todas aquellas vitaminas, minerales que nos aportan y que no por ser chiquitos quiere decir que no sean importantes, sino todo lo contrario. De ahí vienen, bueno, se disparan todos los factores para que nuestras células funcionen bien y si existen estos intercambios para que podamos tener una buena salud, primero a nivel celular, a nivel de órganos, a nivel de sistemas y bueno, a nivel de la persona, ¿no? Vamos como creciendo.
Entonces, en el paciente con sobrepeso y obesidad, el hecho de que tenga un exceso de peso o de grasa no quiere decir que esté sobrenutrido, Exacto. sino todo lo contrario. El paciente, su dieta está basada en una cierta cantidad de alimentos que no le aportan nutrientes, tanto macronutrientes como micronutrientes. Entonces, si a veces queremos poner un paciente en un régimen alimenticio y si no le estamos aportando primero lo que él tiene carente, pues va a ser muy difícil que el paciente te soporte una dieta y la otra que se sienta bien haciendo su dieta. Se va a sentir mal y a los 15 días se va a ir. Ajá. Entonces es muy importante empezar a priorizar y a cubrir las carencias que nosotros podemos ver, ya sea en un laboratorio, en análisis de laboratorio, en la historia clínica, en la exploración clínica y en el test epigenético. Mm. Entonces, ya con todas estas herramientas podemos elaborar un buen plan en donde le demos al paciente lo que realmente le va a ayudar al inicio, durante y en el seguimiento, porque recuerden que es una enfermedad crónica. Entonces, y siempre llegan a la consulta, oiga doctora, ¿y esto no me va a dar rebote? Ah, sí, suele pasar. Ajá. Entonces, el famoso rebote o la reganancia de peso, esto pues está dado porque durante el proceso el paciente no se reeducó. Ujú. Ajá. Y la otra es volver a concientizar que es una enfermedad crónica. Entonces, el cuerpo va a llegar siempre a un justo de ajuste metabólico donde dice, a ver, ya me quitaron mi grasita, yo la quiero recuperar. Y va a actuar de distintas formas, ¿no? Para que vuelva a recuperar ese porcentaje de grasa que se ha perdido. Y esto es algo muy importante porque el paciente no lo sabe. El paciente no lo sabe y cuando no lo sabe se siente culpable porque dice, ¿cómo es posible que yo no pueda bajar de peso? ¿Cómo es posible que no le pueda echar ganas? Y empieza a comer porque se disparan sus hormonas del hambre. Exacto. Entonces pierde peso, se disparan las hormonas del hambre y empieza otra vez a comer de más, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que darle ciertas herramientas, incluso medicamentos, si es necesario, para que el paciente pueda tener un seguimiento más estable sobre su peso y que no se sienta mal. Y eso es algo que tienen que diferenciar. Yo siempre le digo a mis pacientes, usted no es la enfermedad. Ajá, usted tiene que separar su ser con la enfermedad y ahí entra, y es en donde entra la parte holística de la medicina, Ujú. donde tenemos que concientizar a nuestro paciente que la enfermedad no lo define como persona. Exacto. Ajá, y ya de eso, o sea, contándoles eso, es como si se les abriera un nuevo mundo para decir, y tengo gente que empieza a llorar cuando yo les digo que no es su culpa, o sea, que no es necesariamente una persona desobligada o una persona que no sienta autoestima, no necesariamente. Si está en mi consultorio es porque esa persona quiere mejorar su salud. Exacto. Tiene Ujú. la intención. Exacto. Entonces, si tú eres médico o si tú tienes un familiar con obesidad, lo ideal no es estar taca, 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 sino darle las herramientas para que tu paciente pueda salir adelante. O sea, no lo ataques en ese punto. El paciente quiere salir adelante. Yo no conozco un paciente que quisiera estar en un estado así. No. Entonces, pues hay que cambiar nuestra empatía por los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso. Exacto. Muy, muy interesante esto que acabas de decir, porque sí, muchas veces los médicos nos olvidamos de esto y nos volvemos un regañador del paciente. Ujú, Y el paciente lo que sale con diciendo, no, pero es que con este he salido peor ujú, ujú. que como llegué. Y muy importante eso, Maggie, te tengo dos eslogan que hay en la comunidad que circula en todas las redes sociales, salen así en Twitter, en podcast, de todo lo que sea, en lo que sea, y es real y es cierto, que en tu experiencia como bariatra, que todos necesitamos magnesio obligatoriamente y vitamina D obligatoriamente porque toda la población tiene déficit de magnesio y toda la población tiene déficit de vitamina D y toda la población tiene déficit de yodo. Es No, real estos eslogans. no, realmente no. Tenemos que hacer mediciones. Ajá. Entonces, sí es verdad en cuanto a que hay un alto
como si nosotros medimos, la mayoría de la población sí tiene déficit de vitamina D, pero también me ha tocado gente que los tiene en niveles normales, ¿no? Magnesio, también hay mucha deficiencia de magnesio. Medir magnesio, la verdad, usted, doctor, es difícil, porque el magnesio que nos reportan en los electrolitos es el magnesio extracelular. Exacto. Entonces, pero nos puede dar una idea de cómo el paciente, si el magnesio extracelular está muy bajito, nos puede dar una idea que también el magnesio intracelular puede estar bajito, ¿no? O en el test epigenético también. Entonces, hay un bombardeo no nada más de magnesio, vitamina D3, yodo, sino de todo. O sea, las megadosis de vitaminas que se están tomando es tremenda. O sea, llegamos, Sí. me han llegado pacientes que se toman 50 miligramos de zinc, que usted sabe que es gravísimo. Pacientes que llevan años tomando vitamina D3 y nunca se han hecho una medición, que también este exceso de estas megadosis también pueden ocasionar efectos secundarios y serios, ¿eh? ¿En serio? Sí. Entonces, muy importante saber micronutrición e irse con un especialista en micronutrición para ver qué aportes te puedo yo dar a ti como paciente y tener herramientas para decirle, ok, sí, pero necesitas esto y aquí tengo esta evidencia, ¿no? O me sustento en esto para decir que probablemente tengas esta carencia. Uy, sí. Fíjate si es importante eso. Yo me acuerdo un caso que tuve, un hombre que sabes que, bueno, dicen para mantener tu salud hormonal de testosterona, una buena producción seminal, pues tienes que tomar suplemento de zinc diario. Y casualmente traía signos de intoxicación de zinc. Wow. Y una de las cosas que nos olvidamos que estos micronutrientes, como bien vos dices, en un tiempo se pueden convertir en metales pesados y inducir un cuadro de un comportamiento de un metal pesado. Muy bueno que hagas estas aclaraciones. La comunidad, tanto médica como la comunidad terapéutica y pacientes, pues ya están conociendo la suplementación no es algo que se tome en cuenta a la ligera. Siempre deben contar con un especialista y pues ahí tienen a la doctora Maggie. La doctora Maggie trabaja en Pachuca Hidalgo. Cuéntanos un poco de tu consultorio para que les te conozcan, dónde Ok. estás, qué haces, cómo haces tu consulta, cómo recibes a los pacientes, cómo pueden llegar a ti. Ok, sí. Bien, yo estoy en una Torre Médica Platinum, cuarto piso. Mi clínica se llama Nutrederm. Y pues bueno, mis pacientes normalmente cuando nos contactan para que yo les dé consulta, tiene que llegar ya con su test. Sí, Tiene que llegar con su test de laboratorio, porque me sirve más para desde un principio ver cómo está, ¿no? Y ya si es necesario algo más, bueno, pedimos, ¿no? El paciente cuando llega conmigo, pues es porque ya la mayoría de las veces ha buscado por muchos lados y exacto. no ha encontrado una solución al problema. Es pues, más que solución, sino que no ha visto un beneficio en cuanto a su peso. Y en la primera entrevista, pues obviamente trato de localizar, ¿no? En la historia clínica los probables factores que estén sumando para que la enfermedad se presente. Les explico lo que estoy explicando ahorita de lo que es la obesidad, desde el concepto, les hablo de que es una enfermedad crónica y les digo también mi forma de abordaje con el paciente, ¿no? Que es desde investigar, acompañar, asesorar sobre el tratamiento y pues llegar a acuerdos, ¿no? Porque yo le puedo decir, tú vas a hacer esto, pero si el paciente no lo quiere hacer, no va a haber poder humano que lo haga, porque también eso tiene que ver. A veces el paciente llega porque va forzado por sus familiares, ¿no? Y si el paciente está renuente, ahí es en donde entra también el tratamiento multidisciplinario. Ajá, que a veces me ha tocado casos en los que les digo, tú necesitas primero estar con la psicóloga, tenemos una psicóloga también que nos apoya para el tratamiento con el paciente, y ya una vez que el paciente toma algunas terapias de psicología y ya acepta el proceso, bueno, entonces ya, porque si no el paciente está cerrado y no hace nada, ¿eh? O sea, viene Exacto, sí. y llega y se sienta y yo sé que ese paciente no va a hacer nada. Usted sabe, doctor, cuando el paciente
no quiere cooperar para nada. No, Entonces, sí, sí me pasa. interesa en ese momento la salud mental del paciente, ¿no? Y ya, pues, conforme vamos avanzando en el tiempo, nos vamos teniendo una buena relación médico-paciente, que para mí eso es muy importante. La parte humanista, doctora, a mí eso me mueve mucho y la empatía por los pacientes que vienen muy lastimados a nivel emocional, muy juzgados, y muy estigmatizados por la sociedad. Sí, eso es un aspecto muy importante. Bueno, pues todos han escuchado el enfoque integral y holístico que tiene la doctora Maggie y desde el punto de vista cómo funciona su clínica como un centro de medicina multidisciplinar y todos los aspectos que mides en los pacientes. Mi respeto en ese sentido porque muy poca gente se dedica a buscar esta esfera emocional, este impacto de por qué llega el paciente a la consulta y me acordaste cuando yo empezaba la parte de la maestría de medicina bioenergética, había un módulo de hipnosis. Y casualmente, una de las cosas que trabajamos, yo más que nada me enfoqué en hipnosis, pero en manejo del dolor, no me enfoco en Ujú, problemas psicológicos. ujú, Pero una de las cosas que nos explicaban los psicólogos, nos estaban dando el módulo, era, percátate de esto. Si el paciente viene a la consulta obligado por alguien, pero no tiene la conciencia de ujú. que quiere hacerlo por sí mismo, pues el tratamiento va a ser Totalmente, un fracaso. Ujú, fracaso. ujú, Entonces, muy bueno esto que acabas de mencionar de cómo tú tratas del paciente, de que tome esa ujú. conciencia de que en realidad es por él, no por nadie, porque nadie se lo diga. Pues ha sido esto muy interesante todo lo que nos has comentado y sí quisiera preguntarte todavía un poquito más, si me permites, de la parte Claro. de obesidad. Eh, Porque cuando hablamos de la clasificación de obesidad y estas cosas, nos quedamos en algo que todavía me gustaría que abordaras un poquito más. Eso de los fenotipos, ¿podrías contarnos un poquito Ok, más? claro que sí. Aquí tengo por aquí una. Porque sí, es que nos gusta ese tema de obesidad y más que te tenemos aquí, pues tenemos que sacarte todo lo que podamos. Claro, con todo gusto. Bueno, resulta también que dentro de un paciente con obesidad tenemos que saber qué, cuál es el tipo de paciente y qué es lo que le pudiera estar detonando la enfermedad, ¿no? Y dentro de ellos encontramos cuatro fenotipos, uno es el cerebro hambriento, ¿no? Es el paciente que siempre se le antojan un montón de cosas, que siempre tiene hambre, pero ya comió, este, un gustito, el antojito, ajá. Y más o menos estos pacientes con de fenotipo de cerebro hambriento abarcan el 16% de los pacientes que acuden a una consulta con obesidad. El otro es el hambre emocional. Ajá. El comedor emocional es el que come cuando está ansioso, ajá, cuando está deprimido y que tiene una relación con la comida de acuerdo a sus emociones, ¿no? O a veces deja de comer. Eso es una de las cosas que igual les pregunto a los pacientes, ¿no? Dentro de la entrevista, ¿qué haces cuando te ves al espejo y no te gustas, ¿no? Y me dicen, pues dejo de comer. Ujú. Y entonces dejan de comer y 2 días, ¿no? Y después viene el atracón. Ajá. Vienen esos atracones y después es un ciclo donde empieza la culpa, viene la depresión, comen más y es un círculo que se tiene que romper y esto ahí es donde nos hacemos de la mano de la psicología. Ujú. Después viene el intestino hambriento. Ajá. Que bueno, es un paciente que come y que pues su intestino pues es distinto al de otras personas, ¿no? Que es como que más aceleradito, se va moviendo más rápido y siempre tiene hambre también. Entonces ese sí le gruñe la tripa, ese sí le gruñe. Es el que se le escucha. Exactamente. Pero también hay que ver que ese paciente come, pero no come cosas que le nutran. Ujú, porque ¿qué está comiendo? Chuches, pan. En la consulta, los pacientes, y esto es una advertencia, porque la mayoría de las personas que llegan a mi consulta y que se están obesificando son los que comen mucho pan y las bebidas gaseosas. O Ah, sea, sí. de verdad, es increíble cómo cada vez aumenta más la frecuencia de los pacientes que tienen adicción al pan.
Y es una cosa increíble y todo el daño que le hacen este pancito que se está comiendo todos los días en la mañana y en la noche, el daño que le hacen a la microbiota es tremendo y de ahí desde la microbiota vienen, usted sabe, doctor, ¿no? Sí. Muchas señales bioquímicas que tienen que ver con el hambre y que además le van a dañar la producción de pues de triptófano, serotonina y va a empezar también con enfermedad psicológica, ¿no? Y por último, el metabolizador lento. Que, ay, Dios mío, yo creo que es el de los que más difícil, Eso te iba a decir. ajá, porque es un paciente que lo hace todo bien, hace ejercicio y no baja de peso. Entonces, también es un paciente que está muy frustrado, ¿no? Porque por lo regular son bien portados, ¿eh? Exacto, sí, me imagino. Ajá, son bien portados, pero no tienen el resultado que ellos quisieran y pues bueno, en el peso tampoco lo ven, ¿no? Entonces, estos son los cuatro fenotipos, se los vuelvo a repetir, es el cerebro hambriento, el intestino hambriento, el hambre emocional, el comedor emocional y el metabolizador lento, que se abarca un 12%, que afortunadamente son como que menos, pero sí los hay. Y este ejemplo, este metabolizador lento tiene alguna relación directa, por ejemplo, con un hipotiroidismo o algo de esto, o es de metabolismo lento por alguna otra característica en el funcionamiento endocrino o funcionamiento metabólico. Pues sí puede, o sea, relacionarse obviamente si tiene un hipotiroidismo, claro que su metabolismo va a bajar, pero también me ha tocado pacientes que no tienen este hipotiroidismo y su metabolismo es así. Ahora las causas, bueno, ya tendrían que hacer una investigación muy profunda porque dentro de este metabolizador lento pues hay infinidad de variantes, podríamos Sí. decirlo, pero ya son investigaciones mucho más precisas, ¿no? ¿Qué hacen ustedes allí específicamente en tu consulta? No, nosotros no, en este caso no hacemos este tipo de investigaciones. Ok, ok. Eh, pues miren, muy interesante esta clasificación, hasta me gustó también, porque Ujú, yo soy medio que cerebro hambriento, así que tengo tendencia en la potencia a la obesidad, pero bueno, me ujú. controlo bastante. Eh, y sobre todo hay algo aquí que estuviste hablando también y viene la temática desde la pregunta pasada. ¿Has descubierto algún patrón característico de carencias nutricionales que están presentes en la mayoría de los pacientes obesos o cada una de estas obesidades tienen diferencia? O sea, puede ser muy variada la diferencia de las carencias nutricionales o si hay como decir, un comportamiento estándar donde la gran mayoría tiene deficiencia en esto, en esto, en esto, en esto y lo otro, aunque hayan sus particularidades. Sí, sobre todo magnesio, Ajá, omegas, sí. ajá, y antioxidantes. Ajá, al final el paciente es un paciente que tiene una inflamación crónica sostenida de bajo grado, que no tiene una buena nutrición, tiene déficits no nutricionales. Pero de antemano en mi consulta, algo que no falla en todos mis pacientes cuanto a micronutrición es el aporte de proteína de alto valor biológico, omegas, porque todos traen HDL por el piso, LDL también elevado, estoy hablando de colesterol, problemas de dislipidemia, pacientes también que tienen problemas de disbiosis intestinal, por lo tanto hay que también prescribir probióticos, aunque no es un micronutriente, pero bueno, nos ayuda. Y el hierro también, doctor. Sí. El hierro es muy común, los depósitos de hierro siempre están bajitos. Y ustedes saben que, bueno, el hierro es muy importante para la tiroides, para la fabricación de la hormona tiroidea. Entonces, si están estos déficits ahí, hay que empezarlos a Sí, llenar. exactamente te preguntaba esto porque yo sí me he topado este patrón, y como vos dices, problema con el hierro y la HDL. Incluso puede tener el colesterol, los colesteroles normal, pero sobre el HDL por debajo del rango de normalidad. Ujú, Y no solamente con una cifra de 2 o 3 no, de 10 o 15 por sí. debajo de la normalidad. Ujú. Y esto me ha llamado mucho la atención porque sí es un peligro
desde corto. Tremendo, ajá, sí, claro. De hecho, a veces el paciente dice, ay, bueno, pues está bajito, ¿no? Está Sí, normal, no. Y ya les explico, ¿no? La importancia que tiene de que subamos el colesterol HDL y a veces nos tenemos que hacer también de medicamentos cuando el paciente tiene un elevado riesgo cardiovascular, como son las atorvastatinas, ¿no? Pero también tienen sus asegúnes, ¿no? Porque bueno, también si vamos a dar medicamentos, tenemos que saber que estos medicamentos también bloquean otras vías ujú, de fabricación, en este caso la enzima Q10, que es súper importante. Entonces, si estamos dando atorvastatina, hay que dar aporte de Q10 10. para que tenga también ese paciente que de por sí ya esté oxidado, una coenzima que le pueda también dar esa protección. Muy interesante esto. Y miren un dato interesante, porque muchos pacientes toman las estatinas y carecen a veces del conocimiento que es necesario una suplementación con coenzima Q10. Y ahora que tocas en la tecla de los medicamentos, me he topado, y me imagino que vos, peor, te has topado esto. Quiero que me expliques dos cosas, porque fíjate, en la población, incluso médicos que recomiendan y dicen, toma metformina, que además de ser un medicamento antilongevidad, o sea, que propicia la longevidad, también te va a ayudar a evitar el almacenamiento de grasa y que puedas comer hidratos de carbono sin problema. Y está otro problema que también quiero que me ayudes a aclarar. Se está viendo con el uso, ahora los médicos parece que está en el boom el uso de los bloqueadores GLP o inhibidores de la GLP-1. Y estos inhibidores de la GLP-1 estoy viendo que 3 meses posterior de iniciar el tratamiento y el paciente ha bajado, perdido entre 4 a 6 kilos, tiene un efecto de rebote y sube de peso. ¿A qué Ok. se debe esto? Bueno, explícanos este fenómeno de la metformina y los inhibidores LP1 que están tanto en uso y sobre todo, lo que ya te digo, lo veo que los recomiendan para esto mismo, para evitar la obesidad Ok. o el sobrepeso. Bien, primero te respondo de metformina. Sí, la recetan como también se recetó la aspirina, ¿no? Y que la siguen Exacto. Sí. recetando y como el omeprazol, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, en un paciente que, vamos a poner una mujer que tiene ovario poliquístico, y sí, es muy común y está indicado en el tratamiento, el uso de la metformina, porque tienen algo que se llama resistencia a la insulina. Y bueno, eso es otro rollo también. Así. Pero bueno, a largo plazo es porque sus niveles, ya sean de insulina en estos pacientes, están elevados y pues hay que bajarlos, es decir, hay que em, sensibilizar los receptores que tienen las células para que esta insulina haga su efecto, ¿no? Entonces, la insulina es, para las personas que nos miran, es una hormona cuyo uno de los principales funciones es hacer que ese azúcar que anda en la sangre entre a la célula. Yo les digo, la insulina es como una llave. Ajá. Es una llave que va a hacer que ese azúcar entre a la célula para que pueda hacer su metabolismo. Cuando nosotros comemos azúcar de más, el páncreas tiene que fabricar insulina de más, fabrica llaves, pero la llave está torcida. Y yo le pregunto a mi paciente, dígame qué puerta abre una llave torcida. Nada. Ninguna. Ajá. Entonces eso mismo pasa con la resistencia a la insulina. Y ahí es cuando se tiene que dar medicamento como tipo metformina. Sin embargo, como lo explicaba, también tienen sus efectos, ¿no? Que uno de los efectos es que disminuye la absorción de vitamina B12. Y la vitamina B12, y esto es un medicamento que se toma a largo plazo. Entonces, si es un paciente que va a estar tomando este medicamento, pues también tenemos que suplementar todo lo que va a hacer. Y aparte altera la microbiota. Si la están utilizando como que les va a bajar de peso, realmente Sí, porque no hay como que algo bien definido, a lo mucho 1 kilo, kilo y medio, 3, a lo mucho ya sería como que, pero realmente lo que hace la labor son los cambios en la alimentación, pero un cambio bien programado. No el medicamento como tal. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando utilizamos medicamentos, porque sí es importante a veces apoyarnos con medicamentos, esto es una herramienta, ujú, esto no es una solución. Y se los vuelvo a repetir, hasta ahorita no hay nada que nos revierta para siempre o la cronicidad de la obesidad. Entonces es un medicamento
que, por ejemplo, si es una resistencia a la insulina de recién inicio o una diabetes de reciente inicio, que muchas veces se puede resolver solamente con cambiar nuestros hábitos y tener un buen programa ¿cómo dice? Para incrementar la fuerza muscular. Ahora, en cuanto a los análogos de la GLP-1, de las cosas que yo me he encontrado es, uno, que el paciente se autoprescribe. Sí, es eso. Entonces, lamentablemente va a la farmacia, y esto lo vimos con el boom de cierta marca, en este caso la SEMA, que semaglutida, Sí, que se fueron y se compraron, igual que la liraglutida, y obviamente sin una asesoría. Entonces, pacientes no les hizo nada, y al contrario, se le pusieron un mes, 2 meses, se lo quitaron de repente, así de trancazo, y empieza la reganancia de peso, por lo que ya les decía, ¿no? Viene un aumento de las hormonas del hambre, en este caso de la grelina, y una disminución de las hormonas de la saciedad. Entonces, esto es lo que puede suceder. Sin embargo, son herramientas que nos pueden ayudar cuando ya los pacientes tienen un peso, tienen sus indicaciones también, además, ¿no? No es para todos, ajá, es para pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 o en pacientes que tienen sobrepeso, pero que ya cuentan con una enfermedad crónica, como puede ser una hipertensión, una diabetes, un hígado graso. Eh, Algo muy importante que también sucede es respondiendo a lo que usted me dice, yo lo relaciono más con que el paciente deja de comer, empieza a bajar de peso, pero pierde algo muy importante, el que es el músculo. exacto. Entonces, si a este paciente deja de comer y no está llevando un seguimiento con su médico y su médico no lo está pesando en una báscula de bioimpedancia, no va a ver que el paciente está perdiendo músculo. Y entonces, si en un determinado momento se le retira el medicamento, ese paciente obviamente va a estar delgado, con una sarcopenia y, como le decía al inicio, no tiene monedas para pagar su metabolismo. Entonces, obviamente la reganancia va a ser mucho más rápido y se van a disparar también las hormonas del hambre como un efecto secundario, ¿no? Ujú. Muy, muy importante esto porque sí, es que casualmente eso mismo que decía, salió, me acuerdo, España descubre un medicamento contra la obesidad y se acaba la fiebre de la obesidad en Europa. Y salió todo esto con la semaglutida casualmente y sí, mucha gente salió a comprarla. Y sumado a esto, la semaglutida, hay una cosa que también ocasiona, que es el problema del vaciamiento gástrico, que lo hace más Sí. lento. Estoy viendo un fenómeno que está pasando mucho en la sociedad y es esto, el lentecimiento en las funciones del aparato digestivo, donde hay un vaciamiento gástrico más rápido, en otro hay un tránsito intestinal más lento o más rápido también, o trastorno ya te digo, vaciamiento de intestino, y estoy viendo también la hipocloridria. Ujú. ¿Qué experiencia tienes en el manejo de estos problemas asociados, una, en tu consulta y dos, asociado a la obesidad? Sí, dentro de los efectos secundarios más comunes en todos los análogos de la GLP-1 son los gastrointestinales. Ajá. Exacto. Entonces, estos medicamentos actúan de tres formas. Una a nivel central, pues disminuyendo el apetito, otra a nivel gastrointestinal, el lentecimiento, o sea, del vaciado gástrico. Es decir, tu estómago se va a mover más lento, por lo cual pues vas a sentirte lleno todo el tiempo, ¿no? Y a nivel de periférico también mejora lo que es la resistencia a la insulina. Entonces trae grandes beneficios en ese punto. Y sin embargo, vuelvo a tocar lo que yo le comentaba, doctor, que es muy importante el seguimiento en la consulta. Por eso el acompañamiento es indispensable en un tratamiento con cualquiera de estos medicamentos y en las formaciones igual siempre nos lo comentan, ¿no? Tratamiento multidisciplinario, el hacer ejercicio, valorar la microbiota. Si el paciente nada más llega, se pone su inyección y está sentado todo el día, pues le va a enlentecer, claro, el tránsito, pero si no hace ejercicio, pues obviamente esto va a empeorar, ¿no? En algunas ocasiones. Sin embargo, también tienen sus beneficios dentro de pacientes y pues sí les pueden ayudar mucho a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y sobre todo
es una herramienta de apoyo muy importante para tener éxito en un programa de nutrición a largo plazo. Importante esto. Y espero que esta duda haya sido aclarada para todo el mundo, que sobre todo los médicos que nos cuestionamos muchas veces este uso de medicamentos o que abusamos del uso mal indicado de estos Ujú. medicamentos. Y sí, me gusta esta aclaración que hayas hecho. Ahora, hay otro aspecto que nos gustaría, porque siempre que hablamos de médico bariatra, hablamos de cirugía bariátrica. Ujú. ¿Cuándo vos, como médico bariatra, Maggie, tú que tienes experiencia en esto, cuándo tú indicas que un paciente debe ser candidato a cirugía bariátrica? ¿Por qué? ¿Y cuál es la importancia en sí de este proceder? Sí, claro, bueno, depende mucho del índice de masa corporal y de las complicaciones, de la estadificación de la obesidad. Bueno, esto es algo que no habíamos hablado, pero hay una escala en donde se mide la estadificación de la obesidad, que es la escala de Edmonton. Entonces, en la etapa cero, pues bueno, es un paciente que tiene sobrepeso, pero pues que está, pues está bien a nivel emocional, no tiene limitación en la movilidad, se siente bien consigo mismo y no tiene problemas metabólicos. La clase uno, en donde ya el paciente empieza a lo mejor a tener una resistencia a la insulina, ya emocionalmente no se siente como que bien con su persona. Y pues quizás de repente se empieza como a sentir más cansado, ¿no? La etapa 2, es en donde el paciente ya empieza con una enfermedad, metabólica, ya quizás los triglicéridos, el colesterol empieza a elevarse. Etapa 3, en donde ya hay un daño a un órgano por una enfermedad, crónica, y pues las complicaciones, una insuficiencia renal, etcétera. Y la última etapa, que es la 4, que es la terminal, ¿no? Son estos enfermitos que pues ya tienen daños graves en el órgano, en varios órganos, que pues están postrados todo el día. Pero recuérdame tu pregunta porque Sí, no, lo que te preguntaba es esto, ¿cuándo tú ¿cuándo los recomiendas la indicamos? Ok, cirugía sí, sí. bariátrica como una técnica más? Y, o sea, porque mucha gente le tiene miedo a la cirugía Ujú, bariátrica. ujú, Uno porque dicen que se van a morir con la cirugía bariátrica, otro porque van a padecer el famoso SIBO. ujú. Entonces, pues por eso te hago esa Ok, pregunta. sí, cuando están en mi consulta, en pacientes que ya están por arriba de 40, pues obviamente sí les indico que vayan a una valoración. Sin embargo, pues hay quienes dicen, no quiero, tengo mucho miedo y es bien válido. Ajá, es bien válido. Entonces nos valemos también de las herramientas en cuanto obviamente, dieta, nutrición, apoyo psicológico y medicamentos. Ajá, para ayudarlos a mejorar o estabilizar un poquito más el peso en pacientes en donde la terapia médica ya falla, es decir, que ya hicimos todo, dieta, ejercicio, y el paciente no tiene ningún resultado, o en pacientes que ya tienen problemas metabólicos ya un poquito más graves, ¿no? A lo mejor un paciente que ya está inyectando insulina, que no tiene ningún buen control, pacientes que ya tuvo un infarto al miocardio, todo eso también se refiere para una cirugía bariátrica. Ahora, claro que va a haber un cambio en la microbiota bacteriana siempre que hay una cirugía bariátrica. Y los vuelvo a repetir, o sea, hasta ahorita no hay ningún medicamento y ninguna cirugía que quite la enfermedad. Mm. O sea, si tú en algún lado te dicen, te vamos a quitar la enfermedad, sal corriendo de ahí. Sí, Sí. totalmente, ¿no? Totalmente sal corriendo. Incluso tengo pacientes en mi consulta posoperados de manga gástrica o de bypass con reganancia de peso. Sí, porque la mayoría de ellos es porque no llevaron un seguimiento en su posoperatorio. Es decir, ocurre mucho que vienen médicos de otros lados, operan y vámonos, y dejan al paciente, eso lamentablemente, ¿no? Pero también ocurre que el paciente solito se da de alta y se va, que también son muchos, ajá. Y pues claro, quieren hacer a lo mejor ya no comen tanto, pero lo que están metiendo pues es hipercalórico y de mala calidad y claro que hay reganancia y pueden volver a tener el mismo peso de antes, porque el tejido adiposo tiene esa capacidad Sí, de crecer 300 veces su tamaño, entonces pues tenemos grasita para el resto de nuestra vida, ¿no? Y es triste porque vienen muy desilusionados, ¿no? Es decir, ya lo hice todo, ya me operé y aquí estoy de vuelta, ¿no?
Entonces es un paciente ya un poquito más complicado, se tiene que abarcar mucho la parte psicológica y pues el SIBO que bueno es alteración, vienen ya con alteración, muchas alteraciones en la microbiota. ¿Por qué? Porque pues prácticamente pues se hizo un puente, ¿no? Entre ya el alimento que ellos comen ya no pasó por el estómago, o si pasa pues es muy rápido, y la forma de digestión cambia porque si por ejemplo en el bypass donde se brincan la parte de gástrica y de duodeno y todo eso, pues obviamente los nutrientes no se van a absorber, muchos nutrientes, entre ellos complejo B, hierro y pues otras vitaminas que también están suprimidas en su absorción porque se inhibe ese paso. Entonces, sí es muy común que padezcan este tipo de efectos secundarios después de la cirugía. Muy interesante esto porque sí, es una duda que siempre hay, un temor que hay en este aspecto. Hay un problema. Para mí sí sigue constituyendo un problema en consulta. Creo que otros médicos le ha pasado lo mismo, nutriólogos también se han quejado de lo mismo. Los famosos pacientes que llegan al consultorio con las recetas chocheras, porque X, en una empresa X, en un lugar X, alguien dice que van a vender tratamientos para la obesidad y ya le dan con la bolsita con lo que el paciente ni sabe ni lo que está tomando. Y cuando tú le preguntas, ¿pero qué estás tomando? No, no sé. Bueno, tráeme lo que estás tomando. Y cuando tú ves, ¿pero qué hay aquí? ¿Puedes explicarnos esto? Este fenómeno sucede en tu consulta y cómo tú manejas esto. Sí, esto es el pan de todos los días en la consulta. Es, es muy común que el paciente en su desesperación, lo que sea es bueno. Ajá. Entonces, caen en estos, ¿cómo se podría decir? Charlatanería. Me llegan pacientes que les dieron su tratamiento en bolsitas, el paciente no tiene idea de lo que está tomando, y es un grave problema también en cuanto a la salud del paciente, porque lo que yo he alcanzado a identificar dentro de estas cosas que les mando son derivados de anfetamina. Les hago más o menos un escaneo al paciente, bueno, ¿cómo fue tu consulta, no? No, pues nada más llegué, me dijeron, ni siquiera me midieron la presión, ni me pidieron estudios, no me pesaron, me ha llegado con pacientes que ni siquiera los pesan, y me dieron estas bolsitas, ¿no? Y son chorrocientas mil, cápsulas. Identificar eso, incluso les han llegado a dar diuréticos. Ajá, claro, paciente está orinando, está perdiendo agua. Exacto. La deshidratación. Sí, o sea, les meten anfetaminas, les meten medicamentos como Orlistat, medicamentos que Clovensorex, o sea, de este estilo, ¿no? Una combinación, Diazepam. Entonces es una combinación que obviamente trae graves consecuencias en un paciente y riesgoso, ¿no? Sobre todo porque no todo es para todos. Entonces, sí me gustaría tener esta advertencia. Uno, es un derecho del paciente saber qué es lo que uno como médico le está prescribiendo. Ajá. Hay que buscar registro de COFEPRIS siempre lo que que tenga evidencia científica. Y la otra, para nosotros como profesionales de la salud, es una obligación de nosotros de decirle qué medicamento, prescribirlo en una receta que venga bien elaborada. Por ejemplo, nosotros en la clínica hace poco tuvimos revisión de COFEPRIS y platicábamos, ¿no? Con los supervisores de todo este problema que hay, ¿no? Sí. Y he tenido pacientes que han llegado a sala de emergencias porque si tomaron estos medicamentos eran hipertensos y llegan con crisis hipertensivas, emergencia hipertensiva y precisamente, ¿qué está usted tomando? Pues no lo sé. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que revisar bien qué se le está prescribiendo al paciente, que tenga registro y que sea un medicamento que vaya usted y lo compre en la farmacia. Todos los medicamentos se deben de comprar en la farmacia y tener un permiso para vender. Sí, fíjense, y es muy importante lo que dice la doctora May, porque a mí me tocó el caso, venía diurético en una cápsula y venía hormona de la tiroides. También, ajá, también. Ujú, Y ya sabes que eso va inhibiendo, frenando la ujú, tiroides. sí. Entonces, ya saben, esta advertencia es muy importante tanto para los pacientes que acuden a lugares que no son médicos a buscar estas soluciones para su obesidad,
No pierdan el tiempo con esto y escuchen las recomendaciones de la que hace la doctora Maggie. Maggie, se nos está acabando el tiempo y yo quiero preguntarte tantas cosas, pero bueno, como ya escucharon, pues Maggie está en Torre Médica, Platino, en Torre Platino, en Pachuca. En Pachuca Hidalgo. Allí la pueden contactar para estos problemas, pero también hay algo interesante que hace Maggie y que se lo voy a preguntar ahora. Maggie también es médico estético, por lo tanto, ayuda al paciente obeso una vez que ha perdido grasa y que ha quedado con alteraciones de, digamos, de flacidez en la piel, alteraciones estéticas como estría y estas cosas, pues Maggie la puede ayudar. Cuéntanos cómo haces este proceso, o sea, cómo enfocas esta parte estética al paciente obeso. Bueno, realmente se inicia desde que comenzamos con el paciente con la micronutrición, ¿no? Desde ahí, porque, bueno, para empezar, la proteína que les damos, pues les ayuda muchísimo a construir, pues, todas las también fibras de colágeno, elastina. Mandamos micronutrición para la flacidez, puede ser un colágeno hidrolizado, los mismos omegas, distintas vitaminas, ¿no? Ya en un paciente con obesidad que ha perdido mucho peso, pues ahí se tiene que mandar a cirugía plástica, ¿no? Pero en pacientes a lo mejor que tienen un poquito de flacidez a nivel, sobre todo de papada, ¿no? El mentón, pues podemos ayudar a lo mejor con un bioestimulador o podemos dar radiofrecuencia, o sea, ir aportando un poquito eh, tratamientos para que pues el paciente quede lo menos flácido posible, que se va a presentar siempre, la flacidez Exacto. se va a presentar sobre todo a mayor porcentaje de grasa, pues obviamente la flacidez va a ser mayor. Cuando ya son, pues ya flacidez ya muy notorias, pues ya se deriva hacia cirugía. Muy bueno esto. Bueno, pues ya le digo, yo quisiera seguir hablando más, pero ya estamos consumiendo el tiempo. Llevamos una hora con la doctora Maggie, que ha sido todo un placer Ah, tenerte acá igual con usted, doctor, nosotros. gracias. Ya saben dónde pueden localizarla y sin más, pues también espero que hayan disfrutado de este tema y hayan aprendido un poco más sobre obesidad, porque hasta yo aprendí un poquito más. Y ha estado muy bueno esto. Si quieren alguna pregunta que puedan hacer, la pueden enviar. Acuérdense, la pueden enviar al WhatsApp o a los mensajes normalmente por donde van a salir las distintas redes sociales, por donde va a salir esta entrevista. Pueden mandar las preguntas y si hay alguna específica a la doctora Maggie, nosotros se la haremos llegar a ella. Bueno, ha sido todo un No, placer. igualmente, doctor, Bienvenida. gracias. Las puertas de Google Live siguen abiertas para vos y es un Gracias. gusto y un placer haber conversado contigo. Igualmente, doctor, muchas Bueno, hasta gracias. luego. Adiós.